Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, como les menciono en muchas de las ocasiones, si quieren hasta cierto punto trillado, pero es el pan de cada día de todas las unidades médicas que reciben atención o dan atención, preferentemente hablando en salud materna, a las mujeres obstétricas. En ese sentido, vamos a hablar sobre la última actualización que surge desde el nivel federal y ellos crean lo que es el manual a través del triage obstétrico, código MATER y respuesta inmediata, y lo denominan como lineamiento técnico. Entonces, este es un lineamiento federal de observancia obligatoria que se tiene que instaurar o instituir en todas las unidades hospitalarias con atención obstétrica, con la única finalidad de priorizar las atenciones o la emergencia obstétrica en nuestras usuarias. El triage que nosotros venimos manejando desde el 2013 en las unidades hospitalarias es muy similar, o sea, prácticamente no tiene grandes cambios. Y antes de hablar de lo que es la actualización en el lineamiento federal, vamos a ver algunas definiciones propias del mismo. Entonces hablamos de procesos de atención, de mejora continua, de muerte materna que se divide en dos, directa e indirecta. Entonces, para definir qué es una mejora continua, esto va dentro del proceso o del lineamiento del triage. ¿Y qué es una mejora continua? Es el resultado de una serie de acciones sistematizadas encaminadas a resolver problemas identificados que impiden el cumplimiento de requisitos de calidad para satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios. Entonces, es un proceso en el cual de forma permanente necesitamos ir darle la continuidad para brindar calidad en los servicios. Muerte materna, ¿cómo definimos a la muerte materna? ¿Por qué meter este término? Porque el triage va a ser uno de los procedimientos que nos van a ayudar a combatir la mortalidad si nosotros identificamos los riesgos y los priorizamos según se presenten en las unidades. Entonces, para esto hablamos como muerte materna, es aquella que se da en una mujer mientras esté embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. Es cuando hablamos de embarazo, parto o puerperio. En algunas de esas tres etapas se da la mortalidad y hasta el día 42 consideramos que es el puerperio. Ahora, ¿cómo definir cuándo es una muerte materna directa y cuándo es una muerte materna indirecta? Ya sabemos que una muerte materna directa, solo les recuerdo, es la que resulta de complicaciones obstétricas del embarazo, del parto y puerperio y de intervenciones u omisiones en la atención de esta mujer, es decir, durante toda la cadena de eslabones de atención de esa mujer, en el control prenatal, en la atención del parto o durante el puerperio, hubo alguna omisión en su atención o una atención incorrecta, lo que condiciona la muerte de esa mujer. Esa mujer no se debió haber muerto, pero porque omitimos algo en su atención, ella le condiciona la muerte. ¿Y cuál sería una muerte indirecta? Entonces va a ser lo mismo, la que resulta en una mujer en cualquier etapa de la etapa obstétrica, es decir, durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio, pero aquí la mujer de por sí, con o sin el embarazo, iba a morir. Es decir, posiblemente ella tenía una patología concomitante que le condiciona la muerte materna. Puede ser una cardiopatía, una enfermedad de lupus, un cáncer, una falla renal, una enfermedad concomitante, una que ya existía, que a pesar de ello se embaraza y finalmente no fue el embarazo o el parto o el puerperio lo que le condiciona la muerte, sino la patología de fondo que ella tenía. Esa es la diferencia entre directa e indirecta. Entonces ya sabemos que en la indirecta
es por omisión o falla en la atención de los eslabones críticos. Ah, sí, mira que sigue. ¿Qué es puerperio? ¿Quieren que vamos para acá? A ver, ¿qué es puerperio? Entonces lo vamos a dividir como un puerperio normal, inmediato, mediato y tardío. Y esto se relaciona o se correlaciona con los tiempos después de ser resuelto el embarazo. Entonces la definición de un puerperio normal es el periodo que sigue a la expulsión del producto y de todas el contenido de la gestación, que son la placenta, etcétera. Una vez que vaciamos el contenido de la cavidad uterina, en el cual es un periodo comprendido una vez que se da el nacimiento, son los cambios que se van a generar anatomofisiológicos, es decir, durante el embarazo hay miles de cambios en el cuerpo, no solamente en el útero, en el corazón, en los pulmones, en el resto de los organismos, y para que todo el útero regrese a su tamaño normal y el resto de los cambios que se dieron en los órganos que están ahí conjuntos, para que regresen a la normalidad, tienen un periodo de tiempo que son 6 semanas y que traducidos a días, hablamos de 42 días. Y es un puerperio normal. Todos los cambios anatomofisiológicos que se dan, propios del mismo embarazo, y estos mismos se revierten. Ahora bien, el puerperio lo vamos a dividir en 3 estadios o en 3 etapas. Entonces, el inmediato es el que ocurre en las primeras 24 horas. Entonces, cuando hablamos de una complicación del puerperio inmediato, quiere decir que se dio en las primeras 24 horas. Cuando hablamos de un puerperio mediato, estamos hablando de una sola semana, lo que abarca del segundo al séptimo día. Las primeras 24 horas es inmediato, el mediato es del segundo al séptimo día, y el tardío, pues lógicamente, va a ser del octavo día hasta el día 42. Entonces aquí, si ocurre una muerte materna, pues es todita nuestra. Actualmente, ya con la VIR, ya se buscan muertes maternas tardías. Y no hablamos de un puerperio tardío solamente de los 42 años, sino ya está, de los 42 días, perdón. Sino hablamos de las complicaciones que se dan hasta después de un año por las complicaciones propias del embarazo, es decir, una hipertensión, una preeclampsia que cursa con una falla renal y que finalmente hizo una insuficiencia renal y que a lo mejor no va a morir en el puerperio tardío, pero sí va a ser una muerte tardía, no puerperio, una muerte tardía, y fallece la mujer por consecuencias propias del mismo embarazo. ¿La que sigue? Algo que es muy relevante en los procesos de atención en las emergencias obstétricas es la referencia y la contrarreferencia. Y otra cosa que va de la mano con esto es el resumen clínico. ¿Y por qué lo ponemos? Porque el hecho de que en mi CESA, en mi centro de salud, con servicios ampliados, no tenga la capacidad resolutiva, no me exime de responsabilidades. Es decir, si en el CESA llega una mujer con una preeclampsia severa, tengo la obligación primero, pues, de hacer la detección y, bueno, la sospecha, y si no tengo cómo corroborarlo, por lo menos, si ya tengo una sospecha clínica, darle el manejo adecuado. ¿Por qué? Hablamos de los minutos de oro. Los primeros 60 minutos es el estándar de oro, es en el que tenemos la oportunidad invariablemente para poder brindarle lo necesario en ese momento. Es decir, si yo en ese momento le controlo con los medicamentos indicados, puede ser que no tengamos daño a un órgano blanco. Es decir, si yo sospecho de una preeclampsia severa y tengo una mujer en ese momento en una enfermedad hipertensiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, controlar el estado hipertensivo, ¿sí? Y para eso hay un manejo y hay un lineamiento federal, como el lineamiento del triage, en el cual nos dice qué tenemos que hacer y qué le tenemos que brindar a esa mujer para que tenga las mínimas consecuencias. Porque si no le controlo el estado hipertensivo a esa mujer en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar?
Puede ser que hagamos un daño a órgano blanco, hablando de un proceso hipertensivo. Puede ser que hagamos una enfermedad vascular cerebral, una hemorragia subaracnoidea, algún tipo de hemorragia cerebral, o puede ser que hagamos una falla renal, ¿de acuerdo? Y pues eso nos va a condicionar, no una muerte materna, pero sí va a condicionar el daño a órgano blanco irreversible. Va a ser una mujer que va a tener una mala calidad de vida. Entonces hablamos que yo identifico a esa mujer, le inicio el tratamiento y para eso tenemos en los CESAS, con servicios ampliados, lo que es la caja guinda modificada, que tiene los contenidos de una caja roja y de una caja rosa, con los medicamentos tanto para estados hipertensivos como para hemorragia, que son las causas de muerte materna en el estado de Puebla. Y entonces tengo los medicamentos básicos, indispensables para estabilizarla y entonces sí, hacer una referencia oportuna al hospital que según la patología ella requiera. No hablamos de cercanía, sino lo que requiera, un segundo o tercer nivel de atención, según sea el caso específico de esta paciente. Entonces, ¿qué hagamos? ¿Qué es la referencia? La referencia es un procedimiento médico-administrativo. No solo es la hojita que llenamos, sino es el proceso. ¿A dónde voy a llamar? ¿A quién voy a llamar? ¿Y a dónde la voy a referir? Asegurando que esta mujer sea recibida en un hospital donde le van a brindar la atención para su patología o su estado obstétrico en ese nivel y facilitar así el envío, recepción, incluso el regreso. Ahí viene la contrarreferencia, cuando la unidad resolutiva ya atendió el parto, la cesárea y la regresa, pero en ambos estados, tanto que el que refiere como el que contrarrefiere, necesita de un resumen clínico, necesitamos estar enterados. Cuando la mandamos a un segundo o tercer nivel, ¿qué tiene? Y durante esta estabilización, ¿qué le di o qué le apliqué a esta mujer para que pues no dupliquemos tratamientos? Resulta que después ya le pusieron un ejemplo, nifedipina sublingual, y posiblemente la controlamos, pero si yo no lo anoto y llega a otro hospital y la mandan por un estado hipertensivo, y si no le toman la TA, le vuelven a dar una nifedipina y entonces tenemos hipotensiones súbitas que hasta nos pueden hacer pues sufrimientos fetales, desprendimientos de placenta, etcétera, etcétera, condicionando riesgos más severos para nuestra embarazada. Por eso la importancia del resumen clínico, que debe ser elaborado por un médico. Yo sé que nuestra compañera enfermera tiene toda la capacidad, pero tiene que ser el médico que brinda la atención, a menos que en esa unidad no haya médico, pues bueno, quien la esté refiriendo, pero lo ideal es brindar atención por un médico, que el resumen sea elaborado por el médico y que lleve los aspectos más relevantes, porque en muchas de las ocasiones 3 renglones que no nos dicen nada y entonces pues no sirve de nada la hoja más que para puro trámite administrativo. Si es necesario adjuntar algún resumen clínico, pues lo tendríamos que hacer en la hoja de referencia, que es esta parte con la que estamos trabajando, ¿no? Tener el adjunto, el resumen clínico. Una vez que ya esa mujer la estabilizaron, por decir un ejemplo, en un CESA y la envían a un hospital de segundo nivel con su hoja debidamente llenada de referencia, con su resumen clínico a donde dice qué medicamentos le pusieron, a qué hora se los pusieron, las dosis y todo perfectamente involucrado en lo que es. Yo la recibo en un hospital y entonces en un hospital, digamos, si quieren ponemos el ejemplo de un tercer nivel, Hospital de la Mujer, Hospital del Norte, alguno de los hospitales rojos con mayor capacidad resolutiva, que pues tienen un gran número de usuarias esperando la consulta en el área de urgencias. Entonces ya viene la clasificación de nuestro triage obstétrico, que no es otra cosa más que un protocolo de atención en el primer contacto, y esto es básico. Se está simplificando en este momento lo que es la hoja del triage, porque estamos manejando una hoja muy complicada, con unos puntajes muy complicados, que o me pongo a analizar y llenar la hoja, sobre todo cuando uno ha recibido una inducción
o una capacitación o me pongo a revisar la usuario. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que la mujer llegue al triage. Y diría a la Supervisión Federal la última vez, no me la mandes al baño a ponerle la bata. Lo único que va a hacer en el triage, porque en la que tú la mandas al baño a que se cambie, a que se ponga la bata, entonces, ¿qué puede pasar? Un parto fortuito, un parto en el baño, en el mínimo de los casos, ¿no? Un caso de hemorragia, hipotensión súbita, un choque grado 4 en el baño, si es que no la revisamos antes de hacer lo que es el triage. Esto es básico y es importante. Entonces, ¿qué va a hacer la persona que haga el triage? ¿Quién es el indicado para hacer el triage? Puede ser un médico, puede ser una enfermera. ¿Y qué es lo que requerimos? Solo un espacio físico a donde pueden estar sentadas nuestras usuarias y donde tengamos por lo menos un baumanómetro, un termómetro, lo que necesitamos para tomar nuestros signos vitales básicos. Entonces le tomo la TA y la registro en la hoja, le tomo su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y los voy anotando, y dependiendo de los signos vitales que tenga, de signos y síntomas, es como yo voy a identificar si es una roja, una amarilla y una verde. O dependiendo del color que ella sea, va a ser la priorización de su atención. Es decir, puedo tener 10 mujeres para atención de la consulta, pero si tengo una roja, no la voy a sentar. Pues ya sé que pasa directo al área de choque y entonces ahí estoy evitando dilación de la atención, que es una de las causas de muerte materna. Entonces la paso directo a choque y entonces empiezo a activar el equipo de respuesta inmediata, los simulacros que hacemos a nivel hospitalario para que acudan los que tengan que acudir en esta emergencia obstétrica y se le brinde la atención oportuna. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hace el equipo de respuesta inmediata y código mater. Entonces, en este lineamiento técnico, el código rojo que venimos manejando, lo cambiamos a código mater. ¿Por qué? Porque el código rojo normalmente se ocupa cuando hay un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y entonces aquí en código mater, pues no precisamente tiene un paro. Puede ser una hemorragia sin paro, pero puede ser un estado convulsivo, puede ser una pérdida de la conciencia, pueden ser miles de cosas que no precisamente sea un paro cardiorrespiratorio. Y ahorita van a ver la clasificación en la nueva hoja, que viene mucho más fácil de llenar y mucho más fácil de clasificar. ¿Qué es una urgencia obstétrica? Es la complicación médica durante la gestación, hablamos del embarazo, otra vez parto y puerperio, que incrementan un riesgo inminente de la morbilidad y mortalidad materna. Y morbilidad es un punto importante que actualmente se está trabajando a nivel federal, porque estamos enfocados a lo que es mortalidad. Pero el día que nosotros trabajemos morbilidad, pues iremos avanzando un buen. ¿Por qué? Porque todas esas mujeres que están en un riesgo de morir, ¿quién nos dice cuántas se quedan con alguna secuela? Hablamos de un estado hipertensivo con una mujer con una hemiparesia o con una afasia o con algún daño secundario a un derrame o inclusive muerte cerebral, ¿no? Entonces, hablamos de morbilidad. Una mujer que quede con un daño renal irreversible, que se quede dializando durante qué tanto tiempo de su vida, hasta que si tiene la oportunidad de un trasplante renal o alguno que son los órganos más sacrificados, pero pues puede haber algún daño a nivel vesical, algún daño a nivel intestinal, que quede con alguna colostomía, etcétera, etcétera. Por eso es importante abarcar perdón, lo que es la morbilidad y empezar a atacar la morbilidad, ¿sí? Por los efectos y secuelas posteriores que le quedan a una mujer. Y imagínense la imposibilidad ya no solo de cuidar a un bebé, sino que tengan que cuidar a una mujer en etapa adulta, dependiendo del grado de secuela que tenga por la morbilidad. ¿Y qué es una usuaria? Toda aquella persona que requiera y obtenga, que requiera de la atención de los servicios de salud, ¿sí? El que sigue. Y hablamos otra vez. Entonces, ¿qué es el triage? El triage no es un procedimiento administrativo más, porque así lo venimos definiendo. Otra vez ya van a empezar
desde el nivel central o desde el nivel federal con alguna cosa de estas para hacernos trabajar más. No, es algo que nos ayuda a simplificar. Es una oportunidad de forma bilateral. Uno, es una oportunidad para el médico servidor de los servicios, porque si yo actúo conforme a un lineamiento técnico federal que es 100% observable para que nosotros lo apliquemos, si yo lo aplico en mi servicio todos los días, voy a tener como servidor el mínimo de riesgos. ¿Eso qué significa? Que posiblemente tenga el mínimo de riesgo de que me demanden. Y ese ya es protección para mí como servidor médico. Y dos, pues a la usuaria. Si yo estoy clasificando, pues le voy a brindar calidad de vida a una mujer que posiblemente tenga la oportunidad de vivir con calidad de vida, y que si no hago una clasificación, la dejo sentada y las voy pasando conforme van llegando, pues entonces, ¿qué va a pasar? Se va a complicar y tiene riesgo de morir o quedar con alguna secuela. ¿De acuerdo? Entonces, es una oportunidad de garantizar, y además viene de una forma sistemática y organizada. Viene por pasos y no hay forma de perderse si estamos apegados a cómo viene el lineamiento. Otra cosa es confiable. Si yo tengo la oportunidad de clasificar conforme viene una hoja, tengo el índice de error menor, por lo tanto tengo inmunidad y tengo protección como servidor público. Y la otra, es confiable para los servicios de urgencias obstétricas, y además se puede hacer un triage en el área de tococirugía, porque el hecho de que haya ingresado una mujer amarilla no quiere decir que en ningún momento pueda tener un cambio de diagnóstico a esta mujer, ¿de acuerdo? Y entonces se puede reclasificar en el servicio de tococirugía, inclusive en hospitalización, que hemos tenido el caso. Es decir, tuvimos un aparente parto utóxico en el área de tococirugía. Primigesta, de 25 años de edad, se atiende el parto, aparentemente todo bien, se expulsa el producto, se expulsa la placenta, pero ¿qué pasó? Al final de cuentas no hubo una contracción adecuada del útero. Hacen todos los pasos para ver y tratar una hemorragia. Se atiende y se verifica canal de parto, veo que no haya desgarros, verifico que no hay ningún desgarro en canal vaginal, me voy hacia más en el interior y observo mi cérvix y veo que mi cérvix no tiene ningún desgarro, no hay nada que reparar. Me voy más al fondo y reviso si no se quedó algún cotiledón pegado, si no hice una técnica adecuada de extracción de la placenta, y a lo mejor sí fue un cotiledón lo que no permitió una contracción adecuada de mi útero. Le hacen una segunda revisión, se extrae el cotiledón y entonces se contrae el útero. No sabemos si esta mujer en piso puede llegar a ser una hemorragia, aunque ya se haya controlado el toco. Entonces, todo puede pasar si no estamos priorizando a nuestras usuarias. Lo ideal es hacerlo en urgencias, pero en cualquier área se puede reclasificar. Ahora sí, vamos al triage como tal, al procedimiento. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros hagamos un triage? El objetivo general es otorgar atención médica con oportunidad. Es decir, hablábamos de los estándares de oro o los minutos de oro. Si a esa mujer le detecto en tiempo y forma y le trato en tiempo y forma, entonces estoy siendo oportuna. Y a la vez le voy a dar calidad a las usuarias del servicio de urgencias en admisión, habla de tococirugía. Ya vamos a clasificar mediante el triage obstétrico sus condiciones de salud para que en tiempo y forma se reciba la atención. Porque de nada sirve que detectemos una patología de forma oportuna si no le doy calidad. Es decir, no estoy apegada a un lineamiento de hemorragia y no estoy actuando con los medicamentos que debo de usar, ¿sí? Se me pasó alguno. Entonces ahí hablamos de que en alguno de los eslabones hubo omisión del médico, o el médico lo indicó
pero a la señorita enfermera no encontró el gluconato de calcio, no encontró el sulfato de magnesio, no encontró algún medicamento, no lo aplica, aunque esté indicado, siguen fallando los procesos de atención. Entonces, no es solo falla de la atención médica, sino de los servidores de salud. La que sigue. Ese es el general. Ahora, objetivos específicos. Los más importantes. 1. Mejorar la respuesta de atención médica de acuerdo a las necesidades de las usuarias. Yo vengo convulsionando, requiero una atención inmediata, no requiero estar sentada en una sala de espera, a ver si me ven mientras convulsiono y mientras los efectos colaterales de la patología van a ir su proceso natural de la enfermedad hasta que alguien me detecte y me dé la consulta. No, si hacemos un triage, esa mujer va a llegar directo a triage, a donde hay una persona identificando factores de riesgo que nos pueden condicionar morbilidad extrema o mortalidad. Y entonces, ahí está un objetivo específico. Otro objetivo específico, establecer la prioridad de la atención. Tengo 10 usuarias, pero voy a priorizar cuál es la que requiere ser valorada antes, aunque haya llegado después, cuál es la que tengo que revisar primero, porque no se va a afectar ni sus órganos, ni su vida como tal, ¿no? Tercer punto, establecer criterios homogéneos, científicos, porque muchas de las veces repetimos lo que me enseñó el adscrito cuando yo era residente, o lo que vi que hacía fulanito, pero no está con bases científicas. Y este es un proceso estudiado con bases científicas, coherentes según a las necesidades que presenta cada usuario. Otro objetivo, contribuir y agilizar la atención efectiva en caso de emergencia obstétrica. Tengo una mujer con una patología en ese momento, directo a choque o al consultorio de urgencias. Contribuir y agilizar la atención efectiva en caso de una emergencia obstétrica. ¿Por qué? Porque si identifiqué que es una mujer que se va a clasificar en rojo, la paso al área de choque y ya sé que todas las mujeres que pasen al área de choque vamos a activar el equipo de respuesta inmediata. Y esa mujer va a recibir, como diríamos, terapia enzimática. Todos los médicos que tienen que acudir en un servicio especializado van a acudir a brindarle la atención. Si es necesario que acuda al laboratorio, va a acudir al laboratorio y sin que yo mande al laboratorio a procesar las muestras, el laboratorista va a acudir o el químico a tomar muestras y ya sabe, en ese momento se le indica qué muestras tiene que tomar, se las lleva el químico, las procesa y las regresa. Esa es la oportunidad en un ERIO. Contribuir, reducir la duración de los tiempos de espera, que esto es muy importante, contribuir a disminuir la ansiedad de la paciente y familiares y sobre todo establecer una comunicación, porque muchas de las veces, pues es lógico, vamos a atender la emergencia obstétrica, pero el familiar está afuera y no sabe nada. Entonces, una vez estabilizada la paciente, la comunicación con el familiar, si es una paciente en riesgo de morir, explicarle, si es una mujer que efectivamente aparentaba ser un código rojo, pero pues está estable sin mayor problema, cualquiera que sea, o el extremo, se le tiene que informar al familiar. Optimizar los recursos disponibles en la atención de la emergencia obstétrica. Todo lo que tengo en un carro rojo, en una caja roja, en una caja rosa o inclusive en una caja guinda para los centros de salud, entonces lo vamos a ocupar y lo vamos a disponer para evitar secuelas en la mujer por no brindarle los recursos necesarios en esa patología específica. Y la otra, reducir ingresos innecesarios también, ¿verdad? Porque luego no hay que apanicarnos, ingresamos a la PRIMI con 2 de dilatación en un trabajo de parto en fase latente, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que esa mujer pues no va a progresar, y al no progresar un trabajo de parto, porque en una fase latente puede tardar de 3 a 5 días, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si no tengo un trabajo de parto efectivo, pues entonces le voy a inducir un trabajo de parto, y entonces empiezo a aplicar la oxitocina. Y si no tengo a alguien que esté panseando y cuidando las 1000 unidades de oxitocina,